Les propongo entonces que comencemos con un ratico de oración. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Lucas, en el capítulo 1, versículos 69 y siguientes. Bendito sea Dios nuestro Padre, que ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, realizando así la misericordia que había prometido a nuestros padres. El juramento que juró a Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días en su presencia. Buena tarde, papá. Buena tarde, Jesús. Buena tarde, Espíritu Santo. Madre María, eres bienvenida también en este espacio. Dios de los cielos, te damos gracias porque nos permites tener este momento de intimidad, de oración, de diálogo contigo. Simplemente queremos acogernos a ti, Señor, y darte gracias por tantas bondades y ternuras que tienes con nosotros, porque nos permite seguir avanzando en medio de las batallas, luchas, tormentas y situaciones de la vida que todos tenemos, pero también en medio de cosas buenas, valiosas. Cada día trae su propio afán con situaciones buenas y situaciones difíciles, con luces y con sombras. Aquí estamos, Señor, y te queremos dar gracias porque nos ayudas a caminar. Y como dice este texto bíblico, tú has suscitado una fuerza de salvación en la casa de David. Y esa fuerza de salvación que has suscitado, Padre de los cielos, se llama Jesús de Nazaret. Gracias, papá, por darnos a Jesús, porque teniendo a Jesús todo lo tenemos, no teniendo a Jesús nada tenemos. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestra mayor riqueza, nuestro más grande tesoro, porque Jesús nos enseña a vivir. Gracias, Jesús, porque tú le das sentido a nuestra existencia. Y ya no importa tanto la situación, lo que importa es centrarnos en ti. Gracias porque nos das fuerza en medio de nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque nos esclareces la vida en medio de nuestras dudas. Gracias, Señor, porque cuando perdemos la esperanza nos devuelves esperanza, ánimo, luz. Gracias, Dios, porque contigo vamos fijos, como dice el Salmo, aunque tropieces y voy pegado de tu mano, no caeré. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas siempre y en todo momento, porque eres comprensivo, tierno, cariñoso, misericordioso, bondadoso. Aquí estamos, Señor, en esta tarde. Queremos abrir nuestro corazón y te pedimos que por favor nos ayudes a ser libres de todo aquello que nos esclaviza, de todo aquello que enjaula nuestros pensamientos, nuestra mente, de todo aquello que aprisiona nuestro corazón, de todo aquello que nos impide tener la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ayúdanos, Dios de los cielos, a ser libres, libres, que nada nos esclavice. Sánanos del temor, de los complejos. Sánanos, Señor, de la angustia, la ansiedad, la preocupación, los resentimientos, los apegos materiales, afectivos. Ayúdanos a tener una vida en tu justicia y en tu santidad. Danos la capacidad, Señor, de vivir a plenitud este día 1 de febrero de este año 2025. Qué rico, Señor, ya pudimos avanzar en el primer mes del año. Ayúdanos a que estos otros 11 meses que nos restan, de verdad, caminemos de tu mano, para que aunque vayamos de lucha en lucha, también vayamos de bendición en bendición. Aunque vayamos de batalla en batalla, también avancemos de victoria en victoria. Como lo decía hermosamente Darío, aquí vine hoy dispuesto a todo. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, abierto, Señor, sensible, receptivo a tu gracia. Tú sabes, Señor, lo que pensamos en este momento, lo que sentimos, cómo estamos en este momento concreto de nuestra vida. Bendícenos, Señor, y acompáñanos. Dirígenos, afianza nuestros pasos, Dios. Dice el Salmo 37 que tú afianzas los pasos del hombre justo. Ayúdanos para que nuestras decisiones, acciones, comportamientos sean conforme a tu santa y perfecta voluntad para vivir en tu plenitud. Gracias por tu amor y tus bendiciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Bueno, bienvenido nuevamente, se pueden sentar.
Bien, venimos trabajando entonces, la última sección que tuvimos, hablamos del manejo de la ansiedad, ¿recuerdan? Entonces, desde ahí dijimos que aprender a manejar el tema de la ansiedad es muy importante porque es uno de los componentes de la inteligencia emocional, un tema que hemos venido desarrollando fuertemente desde el año pasado. Cómo aprender a tener control sobre todas nuestras emociones, de tal manera que no sean ellas las que nos dominen, sino nosotros los que las dominemos a ellas. En términos de liderazgo avanzado, de coaching, inteligencia emocional es un término muy conocido. En términos bíblicos, la expresión correcta es dominio propio, punto. Por un lado, inteligencia emocional, por el otro, dominio propio. Entonces nos ubicamos a manera de repaso como para hacer un enlace de la sección que tuvimos el 18 de enero. Nos ubicamos en Lucas 12:29, donde Jesús dijo, no anden preocupados. ¿No anden qué? Preocupados. O sea, ansiosos. No anden preocupados o ansiosos pensando en qué van a comer o con qué se van a vestir. Porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo vale más que la ropa, dijo Jesús. Fíjense en las aves del cielo que no siembran, no cosechan y Dios las alimenta. No tienen bodega ni granero, Dios las alimenta y ustedes valen más que las aves del cielo. ¿Sí recuerdan ese texto que lo trabajamos? Bien, desde ahí dijimos entonces que lo que Jesús quiso decir con esa cita bíblica es tratar de prevenirnos a todos nosotros de las preocupaciones o la ansiedad, que es una de las cosas que más afecta al hombre de todos los tiempos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si es algo de lo que tenemos que sanarnos o no? Es algo de lo que el ser humano necesita librarse. Preocupaciones, ansiedad. Y como ya lo dice la palabra preocupación, descompónganlo, la primera sílaba, el resto de la palabra, ¿cuál es? Ocupación. Entonces, preocuparse es ocuparse con anticipación de lo que todavía no ha llegado. Esa es la preocupación. Claro, por eso el agobio. Entonces, con esto Jesús quiso darnos como una enseñanza y prevenirnos de las preocupaciones, e hicimos énfasis que una de las preocupaciones que más atormenta al ser humano es el tema económico. Aterrizamos ahí mucho la enseñanza ese día, entonces dijimos que el dinero no es lo más importante, porque lo más importante es Dios, pero el dinero no es lo más importante, pero sí afecta a las cosas más importantes. No podemos descuidar tampoco esa área de la vida que es bien importante, porque yo puedo tener muy buena relación con Dios, pero si no tengo con qué mercar, eso me va a afectar y me va a poner en estado de preocupación o no. Entonces, se trata como de un equilibrio, de tener a Dios por encima de todas las cosas, pero también una economía sana, saludable, que pueda tener yo una buena salud mental. Entonces, son los extremos. El dinero no es lo más importante, pero afecta a las cosas más importantes. El dinero, como dijimos alguna vez, no es lo más importante, pero calma los nervios. ¿Verdad o no? El dinero no es lo más importante, pero afecta a las cosas más importantes. Se dañan matrimonios por temas económicos, nos enfermamos por preocupaciones económicas, se asesina por el tema económico, se destruye la naturaleza por el tema económico. Entonces, el dinero hay que saber tener con él un equilibrio bien grande. Si lo ponemos por encima de Dios, ya sí es un error. Primera de Timoteo 6:16 dice que el dinero es la raíz de todos los males y muchos se han perdido por él. Bien, entonces avanzamos un poquito y dijimos que en ese sentido con el tema del dinero hay ricos apegados al dinero y hay pobres apegados al dinero. Hay ricos generosos y pobres generosos. El apego al dinero no tiene que ver con que yo tenga mucho o tenga poco, porque el apego al dinero obedece a una situación del corazón más que la realidad que yo tenga con él. Pregunto, ¿si hay pobres apegados al dinero o no? Sí. ¿Y ricos también o no? ¿Cómo? Sí, se puede apegar. Y hay pobres apegados, hay ricos apegados al dinero. Y hay ricos generosos. Y hay pobres generosos. Todo se ve en la viña del Señor. Entonces tratamos de hablar un poquito desde ahí del tema de la ansiedad y la angustia. Y ojo que la ansiedad tiene que ver con las cosas que estoy viviendo en el presente. Y la angustia tiene que ver más con lo que pueda ocurrir en el futuro. ¿Sí queda clara la diferencia?
Ansiedad es la preocupación por lo que estoy viviendo en estos momentos, hoy. Angustia es el temor por lo que pueda suceder mañana o pasado mañana. De todas dos nos quiere sanar el Señor. ¿Cuál de las dos es peor? Todas dos son tormentosas. Todas dos son una situación incómoda a nivel emocional. Estar ansioso o estar angustiado es terrible. Y Dios nos quiere sanar y liberar de las dos. Entonces, por eso dijo Jesús, no se preocupen, no estén ansiosos. Y Jesús hace una promesa, que debemos aprender a depender de Él. Él dice ahí en ese texto bíblico, no se preocupen, no estén ansiosos por esas cosas, por la comida, por el dinero, por el vestido, porque el cuerpo vale más que ¿qué? Que la ropa, y la vida vale más que la comida. Entonces decíamos que el que nos dio el cuerpo y el que nos dio la vida, Él también nos va a dar lo otro que es importante. Nos va a dar la comida para el cuerpo y nos va a dar la comida para vivir, la comida para poder estar vivos. Si no comemos nos morimos de hambre. Y nos va a dar la ropa para poder cubrir el cuerpo. Dios no deja nada iniciado, ¿sí? ¿Dios termina lo que inicia o no? Sí. ¿O Dios es irresponsable? Entonces, ese texto apunta a eso, a que creamos en el Dios que nos da todo lo necesario para la vida. Y después viene con la promesa. Fíjese en las aves del cielo que no trabajan, no hilan, no tienen bodega ni granero, y Dios las alimenta. Esto quiere decir que si Dios le da comida a un pájaro, a un ave, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros que somos más importantes que las aves? Y el texto bíblico termina diciendo, porque ustedes valen más que las aves, dijo Jesús. O sea que somos más importantes que los pájaros, ¿o no? Entonces, los herederos del reino de los cielos somos más importantes que las aves del cielo. Sin embargo, nosotros podemos volar más alto que las aves del cielo a través de la fe. Y de ese vuelo alto es que quiero que hablemos hoy. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Más o menos como un resumencito de lo que hablábamos. Dijimos que las aves no viven preocupadas por la comida ni por el vestido, sino que se despiertan a cantar sus cantos hermosos, sus alabanzas a Dios, y que con esto nos dan un gran ejemplo, que una vez no se despierta, ay, ¿qué voy a desayunar hoy? ¿Y el almuerzo qué voy a hacer? Una vez se despierta, ¿qué? A cantar y a alabar a Dios. Desde ahí decíamos entonces que si las aves se despiertan a cantar y a alabar a Dios, porque a veces nosotros al despertar, el primer pensamiento que llega a la mente es de preocupación, que debemos aprender de las aves a levantarnos, a alabar y a glorificar a Dios. Listo. Entonces, dice este texto bíblico, además, ¿quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir un solo segundo a su día? Nos dice así. Entonces, se nos está invitando a no estar preocupados y ansiosos. Y el versículo 27 dice, fíjense en los lirios del campo. Ya pasamos de las aves a los lirios. Fíjense en los lirios del campo. Cómo no hilan, no tejen, pero yo les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana la echan al horno, Dios así la viste, cuanto a más a vosotros, hombres de poca fe, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces ahí quiero que hagamos énfasis en este momento. Hombres de poca fe, dice al final, si los lirios del campo Dios los viste que no hilan, no trabajan en esta producción textil, no trabajan en fábricas textiles y Dios los viste tan lindos, cuánto más a ustedes, hombres de poca fe, un lirio, una planta que se seca después. Entonces, ¿qué quiso decir con esto Jesús? Que la falta de confianza nuestra en Dios es la que nos mantiene preocupados y angustiados. Que si nosotros aprendiéramos a confiar más en Dios, no viviríamos preocupados o angustiados. Y pregunto, ¿ustedes de vez en cuando se angustian y se preocupan o no? Sí, bueno, vamos a hablar entonces hoy de las claves que Dios nos quiere dar, porque el tema, la preocupación, ojo, ¿es falta de qué? De fe. Ese es el punto. Vamos a centrarnos mucho en el tema de la fe hoy. La preocupación, en el fondo, obedece a la falta y a la ausencia de fe. Y vamos a ver cómo los discípulos también tuvieron que experimentar una situación similar. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 4,
versículo 35. Miren lo que ocurrió, dice: al anochecer de aquel mismo día, dijo Jesús a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. ¿Cómo dijo Jesús? O sea, que los invitó a cambiar de orilla. Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató, don Alcides, miren, en esto se desató una fuerte tormenta, que don Alcides desde que entramos ahorita está hablando de tormentas. ¿Cierto que sí, don Alcides? En esto se desató una fuerte tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y al mar y dijo: silencio, cálmate, quédate quieto. ¿Cómo dijo? Esas palabras muy lindas. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Por qué les faltó la fe? ¿Cómo les dijo? ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Por qué les faltó la fe? Mira que Jesús lo mismo les dijo: ¿por qué estaban tan asustados y por qué les faltó la fe? O sea, que estaban preocupados, ¿por qué? ¿Pero por falta de qué? De fe. ¿Estaban angustiados por falta de qué? De fe. Fe. ¿Estaban ansiosos por falta de qué? De fe. ¿Estaban desesperados por falta de qué? De fe. Conclusión. Y lo tenían al lado. Conclusión. Claro. Miren, el tema de la fe. Físicamente. El tema de la fe es muy, muy tremendo. Y alguien dirá: Juan Carlos, sí, el tema de la fe otra vez desde niños. Por eso es que Jesús dice que antes nosotros es, porque si no creyeron los que lo vieron ahí, ¿se refiere? Nosotros también lo tenemos ahí. Pues. Ahí, mírelo. Ahí está, Jesús está en el otro. Dios se manifiesta de muchas maneras. El tema de la fe es trascendental, créanme. Y aunque desde niños nos hayan hablado de eso, es muy poderoso. Porque en la vida siempre van a haber tormentas. ¿Algún ser humano que al pasar por este mundo se libre de las tormentas? De los problemas de la vida. El Hijo de Dios Jesús se libró de las tormentas. Entonces, si ni Jesús se libró, ¿qué se dirá de nosotros? Hablando de tormentas, entonces quiero profundizar un poquito en el tema con la siguiente historia. Sí, dime. Bien, vamos a partir de esta historia, parece muy linda. Hay una película, para que la busquen en internet, ya clásica. Se llama La tormenta perfecta. Y esta película está basada en una tormenta que ocurrió en la vida real. El 30 de octubre de 1991, zarparon el capitán de un barco en Estados Unidos y sus 6 tripulantes, la embarcación se llama Andrea Gale, zarparon a navegar, a pescar. Estaban en una situación económica muy difícil, quebrados, endeudados. Ese capitán debía mucha plata. Entonces, aunque el pronóstico del tiempo indicaba que no debían zarpar porque se avecinaba una fuerte tormenta, él veía que el clima era bueno, el cielo estaba despejado, y él dijo: no, yo necesito trabajar porque estoy endeudado hasta el cuello, me estoy ahogando en las deudas. Entonces, necesito salir a trabajar. Y se fue con sus tripulantes en su pequeña embarcación a pescar. Ese día, cuando ellos echaron mar adentro, remaron mar adentro, él llamó a la esposa y le dijo: amor, no hay ninguna tormenta, es que en los sistemas meteorológicos también hacen mucha bulla, generan mucha alarma, mucho pánico, y no veía nada, el cielo está despejado, estoy pescando cantidades de peces, vamos a salir de esta situación tan difícil de la quiebra. Y resulta que él se había ubicado en el ojo del huracán. Ustedes saben que en el ojo del huracán no pasa nada. Lo que hace daño en un huracán son los anillos, los vientos de alrededor, los discos, que esos son los que tienen corrientes muy fuertes y destruyen.
Por ejemplo, ha pasado en Estados Unidos en la temporada ciclónica, que es de junio en adelante, que un huracán se ubica en un punto, en una casa, y quedan destruidas todas las casas de alrededor y esa no. ¿Por qué? Porque el ojo del huracán, la casa quedó en todo el ojo del huracán. ¿Sí queda clara esa explicación? Entonces lo mismo ocurrió, este era tan grande, porque en realidad no fue una tormenta sola, fueron 3 tormentas o 3 huracanes. Bajó un viento helado del Polo Norte, otro viento muy fuerte que se generó en el Golfo de México se unió en ese punto y subió un viento fuerte del Polo Sur. Entonces en un mismo punto de una costa de Estados Unidos se encontraron 3 fenómenos climáticos, 3 tormentas, por eso se llama la gran tormenta o la tormenta perfecta. Y como fue tan grande la tormenta, el ojo del huracán era muy grande. Entonces en el espectro del ojo había todo estaba despejado. Pero alrededor, ¿qué había? Vientos huracanados. Entonces este hombre empieza a pescar mucho cantidad de peces y las jaulas llenas y las tiran y jaulas llenas y pesca el más y más. Pero cuando el barco sigue avanzando y él en su pasión y en su emoción se mete más en el mar, lo coge la tormenta. Según registros científicos, hubo olas hasta de más de 50 metros de altura. ¿Ustedes qué dicen? ¿Una ola de 50 metros peligrosa o no? Y él, gracias a su grande experticia y capacidad, fue capaz de sortear las primeras olas. Pero llegó el momento en que él dijo, no, ya esto supera nuestra capacidad, amárrense por favor. Se amarraron con lazos aparte de la embarcación y finalmente, semanas después, encontraron varios cuerpos y la embarcación destrozada. Todos fallecieron. Una película, la verdad, muy bonita, les recomiendo que la vean, La tormenta perfecta. Y quiero que hagamos una aplicación todos murieron. Una aplicación muy especial sobre este caso y esta situación, hablando de tormentas y todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque les decía que en el mundo estamos y vamos a tener que enfrentar tormentas. Sería muy bueno, ¿a él le advirtieron que venía tormenta o no? Sí. ¿Escuchó el servicio meteorológico en la radio que anunció que no se fueran al mar? ¿Y él hizo caso o no hizo caso? No escuchó la voz. Lo primero es que Dios habla de muchos modos y de muchas maneras. Dios siempre nos va a mandar signos, señales y cosas que nos van a anunciar cuando una situación ya no se está poniendo bien. El problema es que la mayoría de seres humanos en ocasiones ignoramos, no obedecemos, hacemos caso omiso a esas voces de Dios. ¿Ustedes qué dicen? Cuando no escuchamos la voz de Dios se nos vienen grandes tormentas o no. ¿Qué tan bueno pudiera ser tener algo que nos advirtiera de una enfermedad bien grave para prevenirla? Pero hay veces que llegan situaciones diagnósticos donde ya la enfermedad está ahí, ¿cierto? Si nos advirtieran de una enfermedad grave que nos fuera a dar a nosotros o a un ser querido, ¿a toda costa evitaríamos la enfermedad o no? Si pudiéramos, claro, pues una persona coherente y sensata lo hará. Sí, claro. Si hubiera algo que nos avisara de una quiebra económica que voy a tener en tal fecha, ¿la evitaríamos a toda costa o no? Si hubiese algo que nos avisara que tal día, tal hora, en tal lugar me va a ocurrir un accidente tremendo, ¿lo evitaríamos o no? Estamos hablando de una persona más concreta, sí, pero aquí en la vida no. Pero lo normal es que un hombre es coherente, sensato, evite las situaciones difíciles y dolorosas de la vida. Ahora bien, Dios a veces nos da como ciertas señitas, pero hay situaciones que sí nos toman de sorpresa. Quiero entonces que nos ubiquemos con esto de las tormentas, de la ansiedad, de la angustia y lo que Dios quiere para nosotros. Voy a leer despacio Marcos 4:35 porque tiene claves de lectura. Ojo pues, tiene claves muy sencillas. Al anochecer de aquel mismo día, dijo Jesús a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. ¿Qué dijo? Vamos al otro lado. Ya es una clave de lectura profunda que nos está dando Dios ahí. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta. ¿Qué se desató? ¿Se le han desatado a ustedes tormentas en la vida o no? Sí. Ojo, pues se desató una tormenta con un viento fuerte
¿Le han venido problemas fuertes a usted en su vida o no? En cambio a mí también. Tan fuerte era el viento que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. O sea, a punto de ahogarse estaban. ¿Usted se ha visto a punto de ahogarse, de naufragar en su vida? Sigamos. Pero Jesús estaba dormido en la parte de atrás. ¿Qué está haciendo Jesús? Y a veces en medio del problema uno le pide a Dios y parece como que Dios no lo escuchara. Parece, ojo, parece. ¿Dónde está Dios en medio de esta situación que no me oye, Señor? Los discípulos entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijeron? Como quien dice, Dios, este problema te pido y te pido, antes más empeora y no me ayudas. Miren que es que no te importa, miren cómo le dijeron, no te importa. ¿Ustedes creen que a Dios sí le importa o no? Sí que le importa, pero Dios de procesos. Alguien dirá, entonces, ¿por qué no me arregla el problema? Tranquilo, espere. Jesús se levantó y dio una orden al viento y al mar y dijo, silencio, cállate, quédate quieto. ¿Cómo dijo Jesús? Clave de lectura. Otra clave, hay muchas claves acá. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Qué pasó con el viento? Las señoras de Abraños, cuando pasaba la tormenta, los viejitos, los abuelos, bisabuelos decían amainó. Amainar es... ¿Cómo? Cállate, quédate quieto, ¿cómo se aplicará? Ya voy, para allá vamos, pero quiero que tengan claras las frases claves. ¿Cómo lo aplicamos? Después dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué no tienen fe? ¿Cómo estaban los discípulos? Asustados. ¿Cómo están ustedes frente a las tormentas que tienen? Y Jesús dijo, ¿por qué no tienen fe? Ah, o sea que el miedo es falta de ¿qué? Fe. Y la fe es falta de confianza en Dios. Vamos entonces a desmenuzar bien profundamente este texto bíblico, porque de eso se trata, de desmenuzar para que nos quede el mensaje para la vida. Entonces, número 1, las tormentas. Hay varios tipos de personas frente a la realidad de las tormentas. Están los que acaban de pasar por una tormenta. ¿Alguno de ustedes hace poco vivió alguna tormenta? El año pasado, finalizando el año, tuvimos una situación de alarma muy fuerte en Tampa, Florida, en Estados Unidos, con este huracán Milton, ¿recuerdan? Que cuando lo detectaron a nivel satelital en el mar, era tan fuerte, más de 160 kilómetros por hora, que tuvieron que disparar alarmas en Estados Unidos porque de llegar a tierra con esa fuerza y esa magnitud, destrucción total. Iba a causar destrucción total. Por fortuna, cuando llegó a tierra, se desaceleró, perdió la fuerza. Sin embargo, a pesar de que perdió la fuerza, más de 3 millones de personas en Tampa se quedaron sin luz. Lo digo porque yo asesoro virtualmente 2 personas de Tampa, Florida, y ellas me decían, estamos sin luz, Entonces, perdió la fuerza. Pero hay personas que acaban de salir de una tormenta, que ya pasó el problema, perdió su intensidad. Un tipo de personas. Segundo tipo, los que en estos momentos están pasando por una tormenta, están viviendo una tormenta. ¿Alguien de ustedes que está en medio de la tormenta en estos momentos? Sí. Bueno. Y tercera, los que próximamente van a entrar en tormentas. Ahí no sabemos. ¿Alguien de ustedes levanta la mano que quiere entrar próximamente en una tormenta? Con esta tenemos. Unos quietecitos. No queremos tormenta, ¿cierto? Pero que llegan o no. Queremos que pase como Milton, que se suavizó. Que se suavicen. Pero ¿llegan o no llegan? Claro. Perfecto. ¿A los discípulos que estaban con Jesús les llegó la tormenta o no? Sí. Entonces miren, partamos de decir algo. Es falso aquel concepto que dicen que si yo estoy con Dios no me van a venir tormentas. ¿Los discípulos con quién estaban? Con Jesús, con Dios. ¿Y les vino la tormenta o no? Y mucha gente dice, no, claro, y mucha gente dice, no, es que eso le pasó a usted por alejarse de Dios. Y hay gente muy juiciosa que camina con Dios y se le vienen grandes tormentas o no. Entonces, los problemas, las tormentas de la vida, no,
¿Cómo? ¿Qué está haciendo? Sí. Las tormentas. No vamos a pensar que usted tiene un problema, que aprende más. Claro. Eso es lo que venimos hablando todos estos días, que los problemas de la mano de Dios son grandes aprendizajes. Pero entonces desmitifiquemos o desmontemos esa creencia de que cuando uno le está yendo mal es porque se alejó de Dios. No siempre, no siempre. Obviamente, si uno se aleja de Dios, las cosas sí se ponen peor o no. Pero lo que quiero decir es que el que hayan problemas y dificultades en la vida, aunque estemos con Dios, van a venir. Ahora bien, la grande diferencia es que cuando el problema viene y yo estoy pegado de Dios o me pego de Dios en el problema, me aferro de Dios, la historia cambia o no. O sea, mientras estemos en este mundo, siempre van a haber problemas y siempre van a haber tormentas, estemos con Dios o no estemos con Dios. Ahora bien, las tormentas con Dios son diferentes. Y otra cosa que podemos analizar es que hay unas tormentas a las que Dios nos lleva. ¿Quién fue el que dijo a los discípulos, vamos para el otro lado? Jesús. ¿Él sabía que iba a haber tormenta o no? Siendo Dios lo sabía. Sí. Él mismo los invitó a la tormenta. Y es que hay momentos en que Dios, como nos tiene en proceso de entrenamiento, como dicen los futbolistas de entreno, como nos tiene en proceso de entrenamiento, Él nos tiene que llevar. Porque es que... ¿Cómo? Es que miren, el soldado se hace en el campo de batalla, el futbolista se hace en el campo de fútbol, el atleta se hace en la pista. Esto más allá de teorías es que Dios nos forja en el fragor de la batalla, en medio de la tormenta, de la situación difícil, de la situación compleja, ahí donde Dios forja el carácter del cristiano, ahí donde nos hace firmes, fuertes y valerosos. ¿Ustedes quieren ser firmes, fuertes y valerosos o no? Prepárense para la batalla. Dice Eclesiástico 2, miren. Claro. Eclesiástico 2, mire cómo dice la palabra. Eclesiástico 2. Hijo mío, ¿quieres servir al Señor? Prepárate para la prueba. Porque así como el oro se prueba en el fuego, así el seguidor de Dios se prueba en el crisol de la humillación. Esto no quiere decir entonces que seguir a Dios sea lo peor y sea horrible y que uno, no, seguir a Dios es lo mejor, pero en el camino del seguimiento de Dios van a venir grandes batallas, pero las más grandes batallas son las que traen las más grandes bendiciones. Es que nada de lo que sea fácil y relajado en la vida nos ayuda a madurar y a crecer. Lo que nos ayuda a madurar y a crecer es la adversidad. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Entonces, hablemos ya de cara a las tormentas de la vida. ¿Quién fue el que los invitó al otro lado? Jesús. Eso quiere decir que hoy Jesús nos está invitando a otra dimensión de vida. Que la vida que yo he llevado hasta el momento y que la que usted ha llevado hasta el momento, Jesús le quiere dar un giro, quiere transformar. Jesús quiere que usted y yo tengamos otra vida, mucho mejor, mucho más plena, mucho más feliz, mucho más próspera, mucho más trascendente, con mayor salud mental y emocional, física, económica, matrimonial, laboral y familiar. ¿Ustedes quieren ir al otro lado o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes quieren la nueva dimensión de vida que Dios nos quiere dar, sí o no? Ojo pues, entonces, para tener una nueva vida, y vuelvo y pregunto, ¿ustedes quieren bendiciones espirituales? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿Físicas? ¿Económicas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ir a dónde? A la otra orilla. Y para ir a la otra orilla hay que pasar por la Tormenta. Pero usted me dijo que no quieren tormenta, entonces. Yo decía la otra vez, hay que golpearse uno pues para conocer del hombre. No. No es que Dios sea un Dios masoquista. Hay que disponerse a la voluntad de Él. Pero es que, Leiber, no, Dios no es masoquista. Pero es que dime una cosa, Leiber. ¿Es fácil el matrimonio? No es fácil, pero Ah, ¿tienes? Eso decía, es que uno viene de una generación donde a uno le enseñaron una formación, una virtud, unos valores. Claro. Y entonces, Vivámoslos. por eso. Vivámoslos y ya. Yo no quiero Seguirá vivirlos, Jesús digo, ese. si yo no quiero vivirlos. Cada uno es libre. Pero tú te embargaste en el proyecto. ¿Cuánto llevas de casado? 30. 30 años. ¿Han habido crisis en tu matrimonio o no? Claro.
Bueno, todo proyecto, don Alcides, ¿cuánto hace que usted se metió en esto de trabajar con telas? Desde 2012. 2012. Pero en realidad eso comenzó en el 2000. Bueno, en el 2025 años. ¿Han habido crisis? No, pues porque yo, digamos, mi proceso yo recuerdo que, digamos, nomás allá yo trabajé 8 años con mi patrón. Y ahí eso fue una pesadilla aguantarme un compañero. Por eso, en todos estos 25 años han habido crisis. Un compañero, una pesadilla. Don Alcides, ¿han habido crisis y tormenta en estos 25 años de vida laboral? Milena, ¿tú tuviste tormenta en tu vida matrimonial? Un Milton, sí. Y con Milton. Y como mamá has tenido también que enfrentar batallas. Entonces, Leiber, ya voy, don Alcides, la vida por sí sola tiene batallas. El matrimonio, lo económico, lo laboral, la salud. Van pasando los años y el cuerpo va generando ciertas debilidades y van apareciendo y emergiendo en el camino de la vida enfermedades. Entonces tenemos que enfrentar batallas. Si nos dedicamos a seguir a Dios, a servir a Jesús, también vamos a tener que enfrentar batallas. Él con mayor razón nos va a preparar porque Él quiere buenos soldados. Y el soldado se hace en el campo de batalla. Creo que hace poquito un muchacho que es un conocido mío que porque no se casaba. Y él me dijo que todavía no estaba seguro, ya tiene 2 hijos. ¿Cómo es que yo como que no estoy seguro? Y si hay alguna cosa, pues es que después de que se casa, ya ahí sí tengo que cumplir. Mientras que así yo me puedo separar. Y vea, mire la mentalidad. Que no se casa, que porque Y eso está es que libre. con eso hay que Y se supone que si se separa, ¿qué va a hacer de la vida a sus niños? Sí, es una vida cómoda, fácil. Un desastre tan bravo. Claro. El hombre tiene a la puerta. Claro, bendito sea Dios. Tampoco está aquí mi cuñada que es casada, pues, que tuvo su matrimonio. Si usted me pregunta a mí, ¿y usted por qué casó? ¿Usted por qué no vive en unión libre? Yo tengo una respuesta, y muy clara. A mí mis papás, o mi papá me dio un ejemplo, a mí dijo, Claro. matrimonio. Entonces, de ahí pille. Listo. ¿Y por qué hay personas de que no, yo me voy en unión libre? Si somos del mismo papá y tenemos Falta la de misma fe. situación. Claro, usted concéntrese en seguir y en ser fiel al legado que a usted le enseñaron. Sea fiel a los principios que a usted le transmitieron. Y eso es lo mejor que usted va a hacer por este mundo. Lo mejor que usted puede hacer, Leiber, por este mundo es eso. Es ser fiel y mantenerse firme en sus convicciones y los principios que usted recibió. Y va a ver que después muchos otros van a seguir el legado suyo. ¿Listo? Entonces, tormentas. ¿Qué tenemos que decir frente a las tormentas? Número 1, que hay tormentas sobre las que uno puede caminar. Ojo pues, recién casado, yo me casé hace 11 años. Eso fue, sí, hace 11 años, no, hace 10 años, al año siguiente. Hace 10 años, en el 2015, me fui para un paseo a San Andrés con mi esposa. No, fue en el 2016, ya había nacido el niño tenía un añito. Casi llegando al 2017, un paseo que se hizo con los profesores con los que trabaja mi esposa, San Andrés. Pues nos fuimos, hubo un retraso en el vuelo, salíamos de Río Negro un día en la noche, se retrasó el vuelo porque había un frente frío de Estados Unidos, unos vientos helados que habían generado imposibilidad climática de salir. Entonces nos tocó irnos a amanecer a algunos hoteles de Río Negro para salir al otro día en la mañana. Efectivamente mejoró un poquito el clima, no mucho, al día siguiente, y el vuelo salió a las 6 de la mañana. Cuando llegamos a San Andrés, a mí me gusta mucho ir en ventanilla, mirando la naturaleza. Cuando el avión va a aterrizar, me pongo a ver cuando saca el tren de aterrizaje, cuando los alerones se abren. Me gusta ver todos los detallitos. Y yo vi que cuando íbamos a aterrizar en San Andrés estaba lloviendo, cayendo un aguacero fuerte por el tema de que el frente frío es de Estados Unidos. Y yo noté que el avión, cuando ya iba a tocar pista, de repente se elevó. Yo ahí mismo, yo estaba cargando al niño y miré a mi esposa. Yo, ¿qué pasó? Y ella me dijo, ¿por qué? El avión no fue capaz de aterrizar, se elevó. Y empezó a elevarse. Mucha gente se cuestionó. Y ahí mismo el capitán dijo, señores tripulantes, queremos informarles que nos fue imposible aterrizar. Tenemos una fuerte tormenta en estos momentos sobre la isla de San Andrés debido al frente frío de Estados Unidos. Nos elevaremos a una altura de 12,000 pies para volar por encima de la tormenta durante media hora para ver si el clima mejora, si no regresaremos a nuestra ciudad de origen o a nuestro punto de partida, el municipio de Río Negro. ¿Y yo qué? Entonces el avión empezó a elevarse y el piloto dijo, por favor, aseguren todo, vamos a entrar en la tormenta con más fuerza para poder volar por encima de ella. Y el avión, en el momento en que empieza a subir, empieza a moverse toda esa turbulencia tan horrible,
y esos compartimentos que son como de fibra, eso es como una pasta donde uno mete las maletas, los compartimentos del avión, todo eso, eso empieza a traquear muy maluco. Y empieza ese avión a traquear y a sonar todo eso. Algunos compartimentos de esos se abrieron y cayeron maletas, la gente empieza a gritar, empieza a entrar en pánico, eso es horrible. Y yo con el niño acá apenas de 1 añito, y yo, Dios, y así habían puesto los lados así. Yo, Señor, ¿será que llegó la hora? Eso le da una angustia a uno terrible. La gente lloraba, gritaba, hasta que finalmente el avión se elevó y empezó ya a 12.000 pies de altura, ya todo calmado, a volar por encima de la tormenta. Yo miraba hacia abajo y me acordé del Salmo, yo decía, la tormenta abajo, y nosotros arriba en una calma, en una tranquilidad impresionante. Yo decía, Dios, qué diferencia en la tormenta y fuera de la tormenta. Y me acordé de un salmo, el Salmo 68, dice que Dios cabalga por encima de las tormentas. Y ahí lo entendí yo, por eso dice el Salmo. Y también las águilas, cuando hay tormenta, ¿ustedes saben qué hace un águila cuando hay tormenta? Se eleva y vuela por encima de la tormenta. Esa es la primera enseñanza que les quiero decir hoy. Tenemos que aprender a caminar o a volar por encima de las tormentas. ¿Y cómo lo hacemos? Nos lo enseña Pedro, el apóstol Pedro. Pedro dio un curso de cómo caminar por el medio de las tormentas. ¿Recuerdan que una vez los discípulos estaban en un barco y Jesús les dijo, váyanse, que yo los alcanzo ahorita? Y cuando a medianoche miraron y en medio de una tormenta venía Jesús caminando ¿sobre qué? Sobre el agua. Y lo vieron y pensaron que era un fantasma. Y se llenaron de miedo, ¿recuerdan? Sí, así fue. Y Jesús les dijo, no, soy yo, tranquilos. ¡Oh! Es caminando sobre el agua. Y Pedro, qué rico, yo también quiero, Señor, ¿puedo ir? Y yo, venga. Y se tiró y empezó Pedro también a caminar sobre el agua. Yo me imagino a Pedro mirando, no me hundo. Juan, Bartolomé, no me hundo. Brinquitos ahí, no se hundía. Y dice el texto que mientras él miraba a Jesús, caminaba sobre el agua. Pero dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las olas embravecidas y el viento. ¿Y qué le pasó? Se hundió. Ahí está la clave, Pedro la dio. Cuando estaba mirando a Jesús, ¿qué le pasó? ¿Caminó sobre qué? Cuando dejó de mirar a Jesús y se puso a mirar la ola y el viento, ¿qué le pasó? Se hundió. Ahí está la clave. ¿Quieren caminar sobre las tormentas? Hay que fijar la mirada ¿en quién? Jesús. Si yo me pongo a fijarme en el problema matrimonial, de salud, económico, familiar, laboral, y pienso en eso, ¿qué me pasa? Me hundo en eso. Pero si en medio del problema yo fijo mi mirada en Jesús, sigo orando intensamente, voy a la Sagrada Eucaristía, me confieso, comulgo, tengo mis prácticas devocionales, oro todos los días, saco tiempos para Dios, tengo la mirada y la mente fija en quién, no me hundo. Por terrible que sea el problema, levanten la mano los que van a fijar la mirada en Jesús con más fuerza cada vez. ¿Seguro? Ahí faltó un testimonio también. Sí. Aquí en la tierra. Entonces, vos me dices muy claro, Eucaristía, o sea, los sacramentos. María, lo que quieras. Hay otra cuestión acá, es vos mismo acá, en esta lucha acá. Sí. Estamos bien ahí. Claro que es muy lógico, si yo me estoy surtiendo de todo eso, si yo te hago voz, el testimonio está también. Sí, perfecto. 2. Entonces la primera es cuando podemos caminar. ¿Ya les enseñó cómo caminar sobre las tormentas o no? Sí, sí. Bueno, nos enseñó fue Pedro. Y a Pedro le enseñó Jesús. Fijar la mirada en Jesús. No en el problema. Es que si yo miro el problema me mareo. Pero si miro a Jesús cojo fuerza. Pues, si pienso en el problema me estreso, me angustio. Si pienso en Jesús, siento ¿qué? Paz, fuerza, alivio, esperanza, fe, convicción. Anclarnos en Jesús. 2. Dice que cuando Jesús se despertó, cuando lo despertó, maestro, que no te importa que nos hundamos, como si se fuera a ahogar el creador del mundo en el mar que él creó. ¿Qué no te importa? Y Jesús se levanta y con autoridad, ¿cómo dice? Cállate, detente. Eso es muy profundo. Porque la tormenta tiene 2 dimensiones.
La tormenta puede ser o es externa e interna. Externa, lo que ocurre afuera, el problema matrimonial, la deuda, la enfermedad. Interna, lo que ocurre adentro. ¿Cuál es la peor? ¿La de afuera o la de adentro? La de adentro. Lo peor es lo que yo siento acá en mi corazón, es los sentimientos, cuando esto aquí se alborota y mi ser interior se vuelve un caos emocional, de angustia, sí. Digamos que Lo externo se mete adentro. Entonces, cuando yo tengo fe, soy un hombre de oración. Es que por eso es que a mí me gusta ir a Eucaristía todos los días. Por eso es que yo me madrugo, ahora les he dicho, a las 3, no presumiendo. Por eso es que yo rezo mi Santo Rosario bien meditado, respetando mucho a los que no tengan, sean cristianos no católicos. Pero es porque yo he obtenido en esos medios que les digo la fuerza. Cuando yo tengo oración, diálogo con Dios, intimidad, lectura orante de la Sagrada Escritura, lectura orante para orarla, no para lectura intelectual únicamente, no para que se quede en la mente, sino orarla para bajarla al corazón. Cuando yo me alimento y me robustezco espiritualmente en Dios, soy capaz de decirle a esa tormenta de problema y de preocupación: cálmate, en el nombre de Jesús, te callas. Y se calma este corazón, se serena. Y entro en las tranquilas aguas del Salmo 23. ¿Recuerdan el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta. A verdes praderas me conduce, a corrientes tranquilas, a fuentes de agua tranquilas. ¿Sí recuerdan el Salmo 23? Recítenlo, ¿cómo dice? El Señor es mi pastor. ¿Qué dice después? ¿Me lleva a qué? A verdes Praderas, a fuentes tranquilas. ¡Qué rico! Hoy están disparados los celulares. Entonces, no, incluso a mí ahorita también me entró una llamada, yo lo tenía en silencio y me tumbó la grabación y la tuve que volver a organizar. Entonces, ojo, en ese sentido, está disparado también el mío, por eso incluyo el mío. En ese sentido, cuando yo soy un hombre de fe, aprendo a calmar, a amainar. ¿Qué significa amainar? A amainar las tormentas de miedo, de desesperación, de ansiedad y de angustia. Es que definitivamente el mejor negocio que hay es tener una relación con Dios, ¿o no? Sigamos. Entonces, ¿cuál es el primer caso con las tormentas? ¿Cuándo puedo qué? Caminar por encima de la tormenta. ¿Cuál es el segundo caso? Enfocarse en Sí, en Jesús. No, la primera es, o sea, como el águila, o sea, no meterse en la tormenta, no. Encima de la tormenta, volar por encima, tomar distancia de las tormentas, no meterse en el remolino. Y la segunda es aprender, cuando ya lo tengo aquí adentro, ¿qué es lo que puedo hacer? Detener la tormenta. Miren, olvidé decirles algo, cuando lo de San Andrés, el piloto dijo después de media hora: por favor asegurar todo, entraremos nuevamente en la tormenta e intentaremos aterrizar. Y vuelve y se mete otra vez en la tormenta y eso empieza otra vez para todos los lados, esa angustia. Y cuando llegó a la pista, el avión, yo recuerdo que cuando ya quedó de frente, yo empecé a mirar y el avión hizo así, con las alas. Se inclinó hacia la derecha, y ya casi a punto de tocar pista. Después hacia la izquierda y uno haciendo fuerza. Después hacia la derecha y nada, que aterrizaba. Y después a la izquierda y ¡bum! Y tocó tierra. Todo el mundo aplaudía, lloraba, daba gracias a Dios. Ay, yo como que comencé a... ¿Cómo? Segura, miren, después le termino de decir esto. Yo, dando clase en la universidad al año siguiente, conté esa anécdota. Y yo no sabía que ahí había un alumno sanandresano. Y cuando terminé la clase, el alumno me dijo: profe, yo vi eso. Lo que usted dice del avión así, eso fue muy famoso en San Andrés el año pasado. Yo, ¿por qué? Él estaba en San Andrés, en una parte que hay una montaña, con unos binóculos, viendo aterrizajes de aviones. Y estaba hablando con un amigo que es piloto, que estaba en la torre del aeropuerto. Y le dijo: no puedo hablar más, Antonio, con usted no, hay un avión en riesgo, hay un avión en peligro. Se dispararon las alarmas. Y me dijo: yo vi eso, profe, ese avión suyo así, como usted explicó, yo lo vi desde la montaña, cuando aterrizó y todo.
y me contó que, el amigo le contó que ese avión se salvó por la misericordia de Dios. Y en la historia aeronáutica de San Andrés, esto ha ocurrido únicamente 2 veces. En 1970 y pico, el avión se estrelló, todos muertos. Y en el que iba yo ese día, solamente ocurrió esa emergencia 2 veces. Juan, perdón, yo le interrumpo. La misericordia de Dios y el piloto, ¿cómo entraría? Y también la habilidad del piloto, claro, claro. Es que siempre se tienen que mezclar las 2 cosas, la gracia de Dios y la acción humana. Ambas cosas unidas producen el milagro. Digamos así, Que ayudó, en esa persona que se dispuso, que se dejó, claro. Entonces, cuando nosotros hacemos la parte nuestra y lo unimos a la misericordia de Dios, el milagro se produce, la bendición llega, nos salvamos de morir en las tormentas de la vida. 2, cuando la detenemos, entonces aprender a detener la de adentro también, volar por encima, alejarse de los problemas y detener la tormenta interior con el poder y la autoridad de Jesús. Y 3, el otro caso es cuando hacemos la de los discípulos, que en medio de la tormenta nos llenamos de miedo o de angustia. ¿Cuál de las 3 quieren ustedes? ¿La primera, la segunda o la tercera? Pero queremos que ¿Quieren volar por encima de la tormenta, detener la tormenta o llenarse de angustia en la tormenta? aprende todo eso, Hay que aprender a volar por encima de la tormenta, a detener y no angustiarnos en la tormenta. Ahora bien, ¿cómo fue que le dijeron ellos a Jesús? Señor, que no te importa que qué. que nos estemos durmiendo. Esa fue una oración de fe. No, eso fue un reclamo. ¿Cómo estaban ellos? Preocupados. Desesperados, estresados, ansiosos, angustiados, ¿cómo estaban? Sí, todo eso tenía miedo. Miren, lo peor que podemos hacer en medio de las crisis de la vida, de las tormentas, es llenarnos de angustia. Esa oración, que no te importa, pues como no le va a importar, ¿a Dios le importa nuestra vida o no? Y alguien podrá decir, pero no parece, si no ya me hubiera arreglado este problema. Ojo, hay que aprender a orar, como si a Dios no le importaran. Ellos hubieran hecho una oración más bonita, le hubiera dicho, de pronto hubiera dicho Pedro, Señor, mira, tú que sanaste al leproso, tú que resucitaste al muerto, tú que curaste la suegrita mía, yo no la quiero mucho, pero la curaste. Tú que has hecho tantos milagritos, ¿por qué no calmas esta tormenta? Saber orarle a Dios o no, pero eso fue un reclamo desesperado. Claro, entonces tenemos que aprender a acercarnos a Dios en medio de las situaciones de la vida, porque la actitud que nosotros manifestemos va a depender de los grandes milagros que Dios haga en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo le estoy orando a Dios en estos momentos? ¿Con desesperación, con angustia o con fe, confianza y convicción? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo estamos orando? Hay que ser realistas, nosotros somos unos católicos laicos. Uno reclama mucho. Nosotros somos unos católicos laicos, eso hay que tenerlo muy claro. Pero usted también está dando unas cosas ahí, como yo le decía, es culpa de nosotros, sí. Pero también ahí estamos muy claros, es la Eucaristía, es los sacramentos, Claro. y usted alzó la Biblia, y eso depende de uno, pero es tan bueno que haya en esa parroquia también se viviera, como yo le decía, Padre, usted da la misa de sanación y se llena, y cuando usted decía, traigamos la Biblia los martes y los miércoles, ahí sí no, 2 o 3. claro. Por ejemplo, los cristianos. Bien, entonces el tema acá es la fe. ¿Cómo estamos orando? La fe es la que transforma todo. Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de ¿qué? Ahí está. Le dirían a esta montaña, arráncate de ahí, échate en el mar, y se echaría en el mar, ¿o no? O sea, Jesús lo que está diciendo es que si tuviéramos verdadera fe en Él, moveríamos montañas de problemas, de preocupaciones y de dificultades. Pero por la falta de fe, no movemos montañas nosotros, de preocupaciones. Hay una parte en Guatemala, Molombia se llama este lugar. Es un lugar donde
Hubo muchas fuerzas del mal, mucha oscuridad, muchos brujos. Los campesinos en este lugar eran muy pobres, las tierras eran muy estériles, demasiado estériles. Pero un día llegó un hombre de fe, un misionero, y les dijo, no, hay que tener fe, hay que orar, este pueblo no puede... Le decía, no diga esas cosas que el brujo le echa una maldición. Le dijo, yo no le tengo miedo al brujo. Y este hombre empezó a orar y a clamar e invitar a entregarle la vida a Jesús de Nazaret y a dejar los miedos. Y cuando llega la luz de Dios a un lugar, salen corriendo las tinieblas, ¿o no? Con esto eran gente pobre, endeudada, que no tenían dinero, muy mal. Y entonces le entregaron la vida a Jesús. Y el misionero dijo, estas tierras son infértiles, son estériles, vamos a aplicar en ellas el poder de Dios. Y este hombre le impuso manos a esa tierra. Señor, y te pido que aquí en adelante se cultiven las hortalizas más grandes del mundo. Te pido que esta tierra sea fértil y tierra de bendición. Hizo una oración muy poderosa. Y toda esa gente creyó en la oración que él hizo. Y les pido que investiguen en internet. Colombia, Guatemala. A partir de esa oración que hizo ese misionero, allí se están cultivando en la actualidad las hortalizas más grandes del planeta Tierra. Ojo, ¿qué se está cultivando? Hortalizas. Más grandes del planeta Tierra. Zanahorias más grandes que Milena. Busquen en internet, hortalizas más grandes del mundo. Zanahorias de 2 metros. Calabazas de 30 a 40 kilos. Créanme. Yucas de 1,5 metros y 2 metros. Han ido científicos de todo el planeta Tierra a investigar qué es lo que ocurre allí, porque allí se están cultivando las hortalizas más grandes del mundo. Científicos, hombres de ciencia, don Alcides, y no han podido descubrir por qué allá se cultivan las hortalizas más grandes del mundo, y no lo van a descubrir desde la óptica científica. ¿Por qué están creciendo ya las hortalizas más grandes del mundo? Porque un hombre de fe, un misionero, impuso manos a la tierra infértil que no producía nada y pidió a Dios para que hubiera fecundidad, bendición, y se transformó esa tierra de maldición en tierra de bendición. Antes de que llegara este hombre, este misionero, los brujos tenían dominado eso. Y eran pobres, la oscuridad, las tinieblas, el diablo dominaba. Cuando llegó el misionero, oró por la tierra y se produjo el grande milagro. Las hortalizas más grandes del planeta Tierra. Búsquenlo en internet para que me digan mentiroso. Y lo van a encontrar, el testimonio. Cuando antes salía un pequeño, un camioncito pequeño, un 3,5, con unas cuantas verduritas que producían, ya están saliendo de allá contenedores de hortalizas para todo el planeta. Y llegó la bendición espiritual y llegó la bendición económica. Porque esta gente creyó en quién. Porque tuvieron fe en quién. Y ahora en día, Juan, ¿cómo es el pueblito? Igual, próspero. Sí. Próspero, y la gente ora, alaba a Dios. Y sí, es que en la actualidad se siguen produciendo allí las hortalizas más grandes del mundo. Fueron unos científicos de Italia a investigar el fenómeno y no pudieron descubrir por qué se producen allí las hortalizas más grandes del mundo. Sí, porque el misionero fue hace años que estuvo en esas tierras. Sí. Claro, y se fue después, pero dejó la fe instalada, dejó a Jesús. Ustedes quieren que la vida les cambie, quieren ir a la otra orilla, quieren la bendición. Hay que tener fe en Jesús de Nazaret, fe de obediencia. Cuando yo tengo fe, ocurren milagros que transforman las realidades. Miren, la lectura de la Eucaristía de hoy es la carta de los Hebreos, Hebreos 11, que es muy profunda. Dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir las cosas que se esperan, las cosas que no se ven. ¿Qué es fe? Tener la plena seguridad de recibir las cosas que no se ven, las que se esperan. Esa es la fe. Y dice ahí que por la fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, salió de su tierra a una tierra desconocida que Dios le prometió. Abraham tenía plata, Abraham vivía bien con su papá vendiendo estatuillas a los dioses,
Y un día Dios lo llamó, venga, sígame que yo lo llevo a la tierra prometida. Y dejó esa idolatría y todas esas cosas y se entregó a Dios. Y la esposa le dijo, ¿para dónde vamos? Para una tierra que Dios me prometía. Yo no sé, pero echemos para adelante. No sabía ni siquiera dónde era, pero por fe en Dios llegó a la tierra prometida. Y el sueño de Abraham era tener un hijo, y ya estaba viejo, anciano, y la esposa vieja. Y Dios fue y le prometió que iban a quedar embarazados. Y la esposa no creyó, pero Abraham tuvo fe, y reprendió a la esposa, y la esposa después tuvo fe. Y a pesar de que estaba vieja, quedó en embarazo. Porque la fe hace milagros, ¿o no? Pregunto, ¿ustedes tienen fe o no? ¿Ustedes creen que Dios puede transformar nuestras vidas o no? Es que si usted me pone a hablar del corazón, yo le digo que no. Pues ahora estábamos hablando de esa... ¿Qué fue lo que Jesús dijo al principio? ¿Vamos a dónde? A la otra orilla. Bueno, esa es la invitación que nos hace Jesús hoy. Vengamos a la otra orilla. Si usted tiene una fe en estos momentos, unas prácticas devocionales, hoy Jesús lo está invitando al otro lado. Como hoy nos dice, venga, es que ustedes enamórense más de mí, oren más, conviértanse en más, aumenten la fe. Es que siempre Dios nos invita a ir por más. No te descalifiques, Leiber. Usted es un hombre bueno, usted le cree a Dios, pero vaya por más. Es que tenemos que salir de la zona de confort, de la comodidad, e ir cada vez más. No detenernos. De ahí la importancia del proyecto de vida que tú estuviste en el retiro el domingo conmigo. Porque yo hago un retiro sobre proyecto de vida, porque yo a principio de año me pongo unas metas, y yo este año me propuse ir por más. Yo este año quiero ser más, y es lo que he orado, mejor espiritualmente, mejor esposo, mejor papá, mejor económicamente, mejor físicamente. Y yo comencé el año con todos mis propósitos, pero no se quedan en motivaciones mentales. Yo me propuse de la mano de Dios ir hasta donde Él me quiere llevar, ir a la otra orilla. Y comencé así, y por eso me proyecté con los retiros de don Alcides. Programé 12 retiros para este año. El año pasado apenas hice uno, un retiro espiritual. ¿Por qué? Porque quiero más intensidad en mi tarea apostólica. Entonces, ¿de 1 a 12 hay diferencia o no? Y con mis hijos estaba haciendo una reingeniería en mi rol y en mi papel con ellos, como educador, como padre, como tutor, como el que los guía y los acompaña. Y ellos están notando muchas diferencias. Y con mi esposa estoy haciendo reingeniería en mi relación de pareja. Es que no significa, Leiber, que te descartes. Sí, uno tiene que reconocer los errores que ha cometido, pero mejoro los errores y voy más allá, a la otra orilla. Y yo sé que en este propósito, don Alcides, que tengo este año, que tengo en este año a nivel espiritual, a nivel matrimonial, familiar, económico, físico, incluso ahí físico, ya estoy en un proceso que estoy haciendo en estos momentos con mi cuerpo. Y yo sé que para llegar a la otra orilla donde quiero llevar, tengo que pasar por tormentas. Pero bendito sea Dios. Termino con esto. O sea, el tema de hoy es la fe que mueve montañas, la fe que nos ayuda a superar tormentas. Una vez alguien que estaba en Centroamérica escuchó hablar, un misionero, escuchó hablar de ese lugar de las hortalizas gigantes. Molombia. Y quiso ir allá, quiso ir a este lugar. Quiso ir allá porque quería ver las famosas hortalizas gigantes. Colombia. Entonces fue al aeropuerto porque a ese lugar en ese tiempo no llegaba pues como carro. Entonces fue al aeropuerto y no habían aviones que salieran para allá. Lo único que salía era una pequeña avioneta de carga, vieja. Y él dijo, no, yo no me puedo ir de por acá de Centroamérica sin ver ese fenómeno, esas hortalizas gigantes, ese milagro tan grande. Y entonces le dijo al señor del avión que lo llevaba, listo, yo lo llevo pues. Y lo llevaron ahí. Él dice que era un avión muy feo, muy viejo, una avionetica chiquita de esas antiguas, que le sonaba hasta la pintura. Y como era un poquito nervioso este misionero, cuando se montó le dijo al piloto, oiga, ¿y este avioncito, esta avionetica sí nos lleva hasta allá? Claro que sí, tranquilo, pero venga, y el motor y todo, sí, tranquilo, que está bien. Y si hay paracaídas por si algo, no hombre, deje de hablar cosas que... Y el clima sí está bien, sí, tranquilo, pronto una tormenta, un viento fuerte, que no, tranquilo, y arrancó esa avioneta, le sonó hasta la pintura, y en pleno vuelo ocurre lo que tanto temía. Por ahí decía Job, ay de mí, pobre mí, lo que tanto temía, eso me sucedió. Se desata una tormenta muy fuerte. Y entonces este misionero le dice al piloto, no vea, pues por favor, tormenta, desviémonos por otro lado. Y no,
Cuando hay tormenta, Norma Piloto, tenemos que seguir en la misma dirección, ya no nos podemos desviar. Y esa avioneta se movía, esa turbulencia para todos los lados. Y ese misionero, señor piloto, ¿qué vamos a hacer? Donde un rayo de eso nos dé. Tenía tan estresado el piloto que le dijo, vea, hagamos una cosa, señor misionero. ¿Usted es misionero? Tengo entendido que usted tiene fe en Dios, entonces, vea. Mire este reloj de acá de la avioneta, tiene esta... ¿Se han visto que esos aviones tienen como unas especies de relojes donde tienen como una especie de pincita o como el segundero de los relojes de ahora años? Entonces, mire la agujita de ese reloj que hay. Esa agujita, órele a su Dios para que no se vaya a caer, que se quede donde está, porque si esa agujita se cae, estamos muertos, estamos fritos. ¿Cuál es esa que hay? Ay, ese misionero le impuso manos a esa agüita. Señor, te pido que esto no se vaya a dañar. Dios de los cielos, reprendo todo demonio, tumba aviones. Y oraba, Dios, ayuda. Y en la turbulencia, en los movimientos, esa agujita se movía un poquito hacia abajo. Dios de los cielos, te pido una doble unción, por favor, que no se vaya. Y ese misionero no hizo sino orar por esa agujita para que no se cayera. Al fin y al cabo aterrizaron y llegaron, no pasó nada. Y el misionero le dijo, vio, señor piloto, que la fe en Dios todo lo logra. Gracias a que oré con todo mi corazón para que esa agujita no se cayera, nos pudimos salvar todos. Todos, y eran ellos dos apenas, nos pudimos salvar y llegamos a feliz término acá. Y el piloto le dijo, señor misionero, la verdad, esa agujita estaba mala. Eso está siempre así. Medio se movió un poquito. Y entonces, ¿por qué me metió esa mentira? Que orara por eso para que no me cayera. Le dijo, señor misionero, usted estaba tan estresado y tan angustiado que ya me estaba desesperando a mí. Entonces, y ya me estaba haciendo dar miedo y me iba a hacer estrellar. Entonces, para poderlo calmar a usted, le tuve que meter esa mentira. Entonces, lo que les quiero decir es que la falta de fe y los miedos causan muchas tragedias. En conclusión, pidamos a Dios que nos conceda la gracia hoy de que seamos hombres de fe, porque si usted y yo tenemos fe en Dios, no importa la tormenta, por difícil que sea, la vamos a superar y la vamos a vencer. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu ternura. Te pedimos humildemente que nos bendigas. Ayúdanos, Señor, para que de verdad seamos hombres, mujeres de fe. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sabemos que ya hoy es sábado y que estamos un poco cansados físicamente, pero te pedimos que nos dé la fe necesaria, Señor, para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. Ayúdanos a volar por encima de las tormentas, a alejarnos, a tomar distancia de todo aquello que nos pueda robar la paz, la bendición tuya. Ayúdanos a detener tormentas con autoridad y poder, sobre todo las de acá, las tormentas de la mente, las del corazón, que en el nombre de Jesús podamos detener todos esos pensamientos y sentimientos que nos llenan de angustia. Ayúdanos, Señor, por favor, para que no nos llenemos de miedo, sino que por el contrario seamos hombres que caminamos en tu bendición. Esto te lo pedimos, Padre, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo el Espíritu Santo viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe a todos. Todos los que nos siguen en redes, les invitamos para que se suscriban a nuestro canal Vida en Abundancia, nos regalen un like, toquen la campanita y compartan estos mensajes con otras personas. Bendiciones para todos.